prédica de hoy se titula Los profetas. Acuérdense que vimos los reyes, ¿sí? Los reyes de Israel, y los profetas son paralelos a los reyes. Los profetas existieron precisamente en el mismo tiempo de los reyes. Bien, los profetas. Y como subtítulo tiene el siguiente: castigo o consecuencia. ¿Sí? Y a manera de introducción, quiero decir lo siguiente. En el Evangelio de Juan, el Señor Jesucristo habla del Espíritu Santo, de la venida del Espíritu Santo y de la obra del Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo dice que es el que convence a la persona, es el que hace la obra en el corazón de la gente. Juan 16:8 dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de tres cosas. Dice: de pecado, de justicia y de juicio. Tres palabras: pecado, justicia y de juicio. Una cosa lleva a la otra. El pecado es juzgado por la justicia de Dios y consecuentemente viene un juicio condenatorio. Entonces, pecado, juicio de Dios, castigo. Desde que el hombre cayó, escuche esto con mucha atención y va a entender muchas cosas. Desde que el hombre cayó del huerto, la cosa es así: pecado, ¿sí? Castigo, pecado, juicio, castigo. ¿Por qué? Porque la tendencia del hombre, ¿sí? La tendencia natural es, dice, de continuo al mal. La gente no quiere venir a la iglesia. No nos nace venir a la iglesia porque tenemos un corazón que de continuo le gusta más lo malo que lo bueno. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Por eso, la obra del Espíritu Santo, fíjese, es despertar en el hombre y la mujer, o despertar al hombre y a la mujer a esta realidad. ¿Cuál realidad? Que después del pecado viene el juicio y después del juicio viene el castigo. El Espíritu Santo es el que nos abre los ojos a esta verdad. ¿Por qué? Porque es una verdad inminente. Dice Génesis 6:5, al principio, antes del diluvio, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio del corazón, del pensamiento de ellos, ¿era qué? De continuo solamente el mal. Este ha sido el patrón siempre y será así hasta el fin de los días. Versículo 6. Aquí viene el juicio. Aquí viene la consecuencia. Aquí viene el castigo. Dice: se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. ¿Sí? Y ¡pum! Vino el diluvio y se los llevó a todos. Dice San Juan: cuando venga el Espíritu Santo, convencerá al mundo de justicia, de pecado y de juicio. Dice: de pecado, versículo 9, por cuanto no creen en mí. De pecado, subraye, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre. Y de juicio, por cuanto el que gobierna este mundo ya ha sido juzgado. Dios no manda a nadie al infierno. El hombre escoge irse. Este mundo ya ha sido juzgado. Satanás es el príncipe de este mundo y todos los que lo sigan se irán con él. Entre paréntesis, dicho sea de paso, Satanás gobierna el mundo, pero no la creación. Son cosas diferentes. Dice: Jesús va al Padre
entonces la justicia está disponible. Sí, por cuanto yo voy al Padre. Es decir, hay una manera de escapar del juicio por medio de la justicia de Cristo. El hombre, queridos amigos y hermanos, se condenará solo. Porque como dice San Juan, no creyeron en su Hijo Jesucristo. Dice de pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto yo voy al Padre. Y de juicio, por cuanto este mundo será juzgado. Entonces, el hombre se condena por sí solo al rechazar a Jesucristo, a rechazar el mensaje del Evangelio, el mensaje que lo puede, el único que lo puede salvar. Juan 3:18 dice, el que en él cree, dice, no es condenado. Pero el que no cree, léalo conmigo, ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en lo único que lo podía haber salvado. ¿Sí? Versículo 19, y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo, pero los hombres ¿qué? Amaron más las tinieblas que la luz, por lo que estamos diciendo. Porque la tendencia humana, la tendencia del hombre es hacia el mal, todo el tiempo. Por eso necesitamos la obra del Espíritu Santo. Amados, nosotros no estamos aquí porque queremos. Nosotros estamos aquí porque el Espíritu Santo nos cambió. Nos transformó. Éramos cochitos y ahora somos ovejas. ¿Sí? No voy a callar porque ahí iba a decir algo que iba a ofender a los gorditos, pero no digo nada. No digo nada. Mejor voy a decir, somos ovejitas gorditas. ¿Sí me están entendiendo? Éramos cochitos, nos gustaba el lodo, la sociedad, todo eso sucio. Ahora somos ovejitas, ¿sí? Con otra naturaleza. Por eso venimos a la iglesia, por eso estamos aquí, por eso amamos a Dios. Entonces, Dios no manda a nadie al infierno, sino todo lo contrario. Dios ha provisto un plan de salvación y ese plan incluye la muerte de su hijo, de su propio hijo. Entonces aquí no vemos a un Dios malo, sino todo lo contrario. Entonces el hombre escoge pecar, ¿sí? Porque escoge no creer en Jesús y en cambio seguir a Satanás consciente o inconscientemente. Y el castigo de Dios simplemente es la aplicación de la justicia, de su justicia. ¿Sí? El pecado ofende a Dios, ofende la ley de Dios, por lo tanto, el Señor, la justicia de Dios es castigar el pecado. Repito, consciente o inconscientemente la gente está pecando y la gente está ofendiendo a Dios. Ahora sí, esto fue la introducción. Ahora sí entremos en el tema de los profetas. Los profetas eran hombres escogidos por Dios para una misión especial. Hablar al pueblo en su nombre y predecirles el futuro. Fíjese, Dios siempre ha hablado. Habló con Adán, con Abraham, con los patriarcas. Amalek le llama profeta a Abraham en el capítulo 20 de Génesis. También a Aarón es llamado profeta. Moisés, porque hablaban en el nombre de Dios. Pero en el sentido estricto de la palabra, un profeta es aquel que predice el futuro. ¿Sí? La palabra es pro, antes, y fetes, decir.
etimológicamente. Entonces, casi siempre, hermanos, anunciando un juicio. Pongan mucha atención aquí. Casi siempre anunciando un juicio. Hoy te va a entender por qué y para qué. Y aquí, si se dan cuenta, es lo mismo que hace el Espíritu Santo. Nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Lo mismo. ¿Sí? ¿Quién me dice por qué? Antes de seguir. Rápido. Porque el mundo está condenado desde el principio. Todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. Lo único que hay que hacer ahora es dos cosas. Date cuenta que estás condenado. ¿Sí? Como decimos acá, agarra la onda. Estamos perdidos. Número 2, ¿qué me puede salvar? ¿Sí? ¿Qué me puede salvar? Entonces, esa es la situación. Entonces los profetas, así como el Espíritu Santo, ¿verdad?, trataban de despertar la conciencia del pueblo. En su libro, Enoc, un libro apócrifo muy interesante que se los recomiendo, anuncia la segunda venida de Cristo. Judas habló de él. Y el versículo 14 de Judas dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Está hablando del futuro. También tenemos a Noé anunciando el diluvio. Entonces básicamente esta era la tarea de un profeta. El maestro enseña, un rabino habla de Dios, pero un profeta predice el futuro. ¿Sí? Y la señal de que es profeta de Dios es que lo que predice se cumple. También tenemos a Samuel, Natán y muchos otros profetas en la Biblia, pero los que dejaron escritos, hermanos, fueron Samuel, Isaías, Jeremías, Amós, Oseas, Miqueas, Nahum, Sofonías, Elías y Eliseo. Estos profetizaron antes del exilio. También tenemos durante el exilio, allá viviendo en Babilonia, a Ezequiel y Daniel. Y después del exilio, ya que regresaron a Jerusalén, a la reconstrucción, tenemos a Ageo, Zacarías y Malaquías. Para que cuando lea usted estos profetas se ubique en el tiempo. Ahora, les advierto una cosa, cuando vayan a leer los profetas, ustedes pueden llegar a pensar y decir, qué enfadosos son, porque es exhortación, juicio, etc. Pero entre capítulo y capítulo, hermanos, había días, meses, incluso años. O sea, lo que usted lee de corrido, el ministerio de Isaías duró 60 años. Y usted lo lee en 3 días, 4 días. Entonces, entre cada capítulo hay un lapso de tiempo tremendo. Pero entonces ahí está resumido el mensaje. Y su propósito principal era exhortar al pueblo de Dios y advertirles precisamente del juicio venidero. ¿Sí? ¿Cuál era el juicio que venía sobre ellos? La cautividad, la conquista babilónica, el exilio. Pero no solo eso, hermanos, también dirigían sus guerras. Y no solo eso, también les daban esperanza hablándoles del futuro glorioso de Israel, de un Mesías que vendría. Y eso no es todo. También hacían grandes milagros. Resucitaron muertos. Hicieron que la sombra retrocediera 10 grados. ¿Sí? ¿Quién hizo eso? Josué detuvo el sol. Pero ¿qué profeta hizo que la sombra retrocediera 10? El rey fue Ezequías. Pero ¿qué profeta fue? Isaías. Ezequías se iba a morir y oró, y Señor, ten misericordia, dame vida, no quiero morir. Y le dijo el Señor a Ezequías, regrésate, porque Ezequías ya había ido con el rey. Le dice, ¿sabes qué? Arregla tus cosas porque vas a morir. Y ahí lo dejó llorando y se venía ya el profeta, y antes de salir, cruzando por el patio, el Señor lo regresa. Le dice, ¿sabes qué? Regrésate y dile que le voy a dar 15 años más. Y le dijo el rey, bueno, ¿y en qué lo voy a conocer?
que es verdad lo que dices. Dice, es normal que la sombra camine para adelante, dice, pero que retroceda, dice. Entonces, en el reloj de Acaz vas a ver, y vas a ver la señal, dice que retrocedió 10 grados. ¿Qué significa eso, amados hermanos? Que el sol dio para atrás. O sea, ¿qué otra explicación tiene, no? Ese era el poder que tenían. Eran hombres de Dios. Eliseo hizo flotar un hacha. ¿Sí? Oh Señor, era prestada, dijo el profeta de la escuela de profetas. ¿Sí? Y Eliseo, ¿dónde cayó ahí? Tiró una rama y el hacha flotó, el acero, el fierro. O sea, desafiando la gravedad, la ley de la gravedad. Eran hombres de Dios. Elías hacía descender fuego del cielo, hermanos. ¿Sí? Tremendo. Un profeta era llamado el varón de Dios y era muy respetado por el pueblo. ¿Sí? Pero aquí está la cosa, mire, con todo esto, el pueblo no creyó, el pueblo no se arrepintió. ¿Sí? Amados, hay gente que viendo no cree. Por eso digo, la obra es de Dios. Esta fue una de las cosas tremendas que el pueblo dice, porque en la mayoría, hermanos, los trataban mal. A Jeremías lo echaron a un pozo lleno de lodo para que muriera. Manasés, un terrible rey, hijo de Ezequías, maldito, fue el que, según la tradición, mandó a cerrar al profeta Isaías. Jesús lo dijo en Mateo 23:37. Jerusalén, Jerusalén, llorando lo dijo el Señor, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Terco el pueblo, amados. ¿Sí? Y nosotros también. ¿Sí o no? La condición del hombre. Pero es importante, amados, que oremos por nuestros hijos. ¿Sí? Oremos por nuestros familiares para que sus ojos sean abiertos, para que venga la iluminación, para que venga la luz del Evangelio. Parémonos un momento. Repito, con todo lo que vieron, ¿sí?, y oyeron los israelitas, era para que ya se hubieran arrepentido, ¿sí o no? Pero no lo hicieron. Ahora, ¿existieron los profetas fuera de la Biblia? ¿Sí o no? Existían llamados en otros pueblos y religiones los videntes y las pitonisas. En Grecia estaba la pitonisa de Delfos. En la Biblia tenemos a la pitonisa de Endor, a la que Saúl consultó. También la Biblia habla de hechiceros, de magos, de adivinos y encantadores. Pero estos, aunque tenían cierto poder y adivinación, su poder era muy limitado. Acuérdense de los magos de Egipto, que trataron de imitar las plagas, pero no pudieron hacerlo con todas. La Biblia los sataniza. En Levítico 19:31 dice el Señor: no vayan a los encantadores ni a los adivinos, no los consulten, contaminándose con ellos. Yo, Jehová vuestro Dios. A pesar de todo, la gente iba. Levítico 26. Y la persona que atendiera a encantadores o adivinos para prostituirse tras ellos, dice: yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Aún así, era muy común entre los pueblos paganos, hermanos, tener hechiceros, tener brujos, tener adivinos. Deuteronomio 18:14 dice: porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto
el Señor. Es prohibido. Ay, que la comadre, voy a acompañar a la comadre a que le lean las cartas. Si tú la acompañas, aunque no te las lean a ti, estás abriendo una puerta. ¿Sí? Si tienes alguna pregunta, al final, o cuando tú quieras, al terminar el servicio, o cuando ustedes quieran, sobre imágenes que tienen en sus casas, esculturas de viejitos, de ranas, sal, algunas velas. Hay cosas, objetos. La hechicería trabaja con objetos, colguijos, adornos. Satanás es muy astuto, hermanos. Satanás no se te va a aparecer con cuernos y cola. Satanás va a entrar a tu casa por donde menos piensas. ¿Sí? Por eso dice la palabra de Dios: no lleves a tu casa el anatema. ¿Sí? A veces que no entendemos, ¿sí?, que están pasando cosas muy raras. Voy a poner un ejemplo. Que todo me sale bien, cada semana choco. Por ejemplo, ¿no? Estoy hablando así nomás. Revisa lo que tienes en tu casa. ¿Quién sabe hayas metido algo ahí donde Satanás tiene derecho legal? Porque Satanás se mueve por la justicia, se mueve por lo legal, no por el poder. Usted y yo tenemos más poder que Satanás. Pero si nosotros abrimos puertas, él legalmente nos puede estar fregando. ¿Sí? Es muy importante. Esto es otro tema. Pero tengamos cuidado con lo que es hechicería, brujería, esoterismo, metafísica, todo lo que la nueva era está trayendo. Otra pregunta. Bueno, no es pregunta, es una afirmación. También existían, hermanos, los falsos profetas. ¿Sí? En cada rey cada rey tenía su profeta, y muchos de ellos eran falsos, que nada más les anunciaban cosas gratas. Se caracterizaban por varias cosas. Pongan mucha atención, porque en la actualidad existen, ¿sí?, existen muchos falsos profetas. En primer lugar, profetizaban mentiras. Profetizaban mentiras, puras mentiras, cosas que Dios no les había dicho. Segundo lugar, casi siempre eran cosas buenas para quedar bien con el rey. ¿Sí? El profeta verdadero, amados, no buscaba su propio beneficio. ¿Sí? No le importaba quedar bien incluso ante el rey, a veces a costa de su propia vida. ¿Sí? Pero el falso profeta era adulador, ¿sí?, era convenenciero. ¿Sí? Si les suena esto a algunos pastores modernos, hermanos, es la pura verdad. Ya con esto ustedes pueden darse cuenta, una idea, y detectar, ¿sí?, un falso profeta. ¿Existen, sí o no, en la actualidad? Mire, profetas como los había en la antigüedad ya no existen. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, tenemos al profeta Agabo, que agarró el cinto de Pablo y dijo: este hombre lo van a atar en Jerusalén. Pero ya no hay profetas, al menos yo no conozco, pero hay lo que se llama el don de profecía. Ese es un don dado por el Espíritu Santo, que lo tienen pastores, maestros, líderes cristianos, llenos del Espíritu Santo. Pero ojo, porque también existe mucha falsedad. Y no solamente falsedad, sino manipulación. ¿Cuántos de ustedes han visto en YouTube o memes que mandan de pastores o pastoras que dicen: anoche el Señor me habló y me dijo que hoy cada uno el que cada uno va a dar $1,000, y el que dé $1,000 él lo va a bendecir y le va a dar otros 1,000? ¿Cuántos han oído eso? Hace poco escuché a una pastora, pues dije pastora, ¿no? Porque yo no creo en que algunas que se autoproclaman pastoras no son, al menos
ni parecen ni menos por lo que dicen. Dice, anoche el Señor me dijo que hoy me iban a dar para un iPhone 15. Me extraña que no hayan visto, hermanos, ustedes que se hayan pegados ahí al teléfono. Yo que no lo veo, lo vi. El do- Voy a tomar café porque aquí en la ciudad, hermano, no vaya muy lejos, hay iglesias que manipulan para quitar el dinero a los hermanos. La iglesia es muy noble, la iglesia es lo más, somos ovejitas, amados. Dicen que la ovejita es el animalito más tonto que existe, el animalito más tonto que existe. Por eso necesita un pastor, porque la ovejita no se puede valer por sí misma. Entonces, los pastores abusan, los que se dicen que son pastores. Pero debemos tener mucho cuidado. Mire, el don de profecía nunca se usa para beneficio personal. Nunca. El don de profecía tiene tres objetivos bien claros. Bien claros. 1 Corintios 14:3. El que profetiza habla a los hombres para tres cosas: edificación, exhortación y consolación. ¿Dónde ve usted aquí que échele para acá, que para comprar o que si siembras tu carro, Dios te va a dar otro? Si siembras una camioneta, Dios te va a dar un jet. Puras mentiras, hermanos. En un tiempo lo creímos, me confieso pecador. Nosotros hemos pasado por muchas cosas. Tenemos más de 30 y tantos años de ministerio. Y yo un tiempo prediqué la prosperidad. Yo un tiempo hice cosas con mucha sinceridad. Lo que sí, mi esposo y yo estamos platicando, que nunca manipulamos a la gente. Nosotros enseñábamos, decíamos, si tú siembras, el Señor. Y muchas veces sí, el Señor nos respaldaba. Y sí es cierto, si tú siembras vas a cosechar. Pero la cosa que la doctrina de la prosperidad usa estas cosas para manipular y sacar el dinero de la gente. ¿Sí? Entonces, edificación, ¿sí? Exhortación y consolación. Ese es el don de profecía. El que profetiza te tiene que, ya sea exhortar, ¿ok? Pero también me va a edificar lo que me está diciendo y me va a consolar, ¿sí? No me va a dejar condenado y tembloroso de que se te va a morir el niño, ¿sí? Porque andas mal. Eso no es palabra de Dios, ¿sí? Si no te consuela, si no te edifica, eso no es, ¿sí?, palabra de Dios. Ahora pues, ¿por qué existieron los profetas en la antigüedad? ¿Sí? ¿Verdad? Y mire, muchas veces la exhortación a veces nos duele, ¿de acuerdo? Pero es para nuestro propio bien. Más allá de la función profética, la existencia de los profetas nos habla, hermanos amados, nos habla del gran amor de Dios por su pueblo. Dígame, ¿por qué no fueron enviados a otras naciones? A advertirles. ¿Por qué? Porque la preocupación de Dios es por su pueblo. Amén. El amor de Dios. Dios nunca ha dejado, amados hermanos, de tener cuidado de nosotros. Por eso, a veces la prédica nos duele, ¿verdad? A veces en lugar de decir amén, decimos ouch. A veces la palabra es como una espada, pero todo es para nuestro bien, ¿sí? Todo es para nuestro bien. Por eso necesitamos ser humildes y recibir la palabra. El Señor advertía, los profetas advertían de un juicio que se tardó años, ¿sí?
pero llegó. Amós 3:7, porque no hará nada Jehová, el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Nunca hace nada el Señor, amados, sin advertirnos primero, 2 o 3 veces. Esto lo puede tomar como un principio bíblico, como una verdad bíblica. El Señor nunca emite un juicio o un castigo sin antes avisarnos, llamarnos la atención al arrepentimiento. ¿Sí? ¿Sí me está entendiendo? Y generalmente podemos pensar que los profetas existían solo para eso. Pero el propósito final no era ese, hermanos. Sino que hacerlos regresar a la Torá, a la ley. Porque se habían alejado, literalmente, se habían olvidado de los mandamientos y estaban viviendo igual o peor que los pueblos vecinos, que los pueblos paganos. Pero desgraciadamente nunca entendieron. Y finalmente vino el castigo. Pastor, ¿a poco Dios castiga? A ver qué dicen ustedes, hermanos. ¿Cuántos dicen que sí? ¿Cuántos dicen que no? Voy a tomar café otra vez. Muy bien. Dejemos que la Biblia responda. Proverbios 3:12. ¿Qué dice? Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. ¿Somos hijos o somos esclavos? Proverbios 13:24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. ¿Dios nos ama? ¿Sí o no? Yo no sé usted, pero yo he escuchado mucho en la actualidad la frase, es que Dios no castiga. Pero mucho, mucho. Como que es algo generalizado. Que la gente que ya está en el colectivo, ¿cómo se dice? En el consciente colectivo. Es que Dios no castiga. Pero la Biblia dice otra cosa. Ahora, les hago otra pregunta. ¿Es lo mismo castigo y consecuencia? ¿Qué recibieron los israelitas? ¿Castigo o consecuencia? Voy a tomar café otra vez. Hasta calor me dio. ¿Qué recibieron los israelitas? ¿Castigo o consecuencia? Mire, ¿me deja contestarle? Las dos cosas. Los castigos son consecuencias y a veces la propia consecuencia es el castigo, pero no siempre. Ahí está la cosa, como decía Cantinflas. Ahí está el detalle. Por eso la gente sigue pecando, porque no pasa nada. Mire, no se desespere. Dios castiga la maldad. ¿Sí? Génesis 4:13 dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. Génesis 19:15, al rayar el alba los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, levántate y toma tu mujer y tus 2 hijas que estén contigo, para que no perezcas en el castigo de la ciudad de Sodoma. ¿Sí? El castigo se enfoca en la culpa. La consecuencia busca el aprendizaje. Dios castiga la maldad. ¿Sí? Dice, porque sus obras eran malas.
Jeremías 23:2. Por tanto, así dice Jehová, los pastores que apacientan mi pueblo, dice, vosotros dispersasteis mis ovejas, las espantaste y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Dios castigó a las naciones que le hicieron mal a Israel, incluso a sus propios conquistadores, aunque fueron instrumentos de justicia de él mismo, los castigó porque eran malos. Eran malos y pecadores. Babilonia, Nínive, Tiro, Edom, Egipto, Asiria, Siria. Todas estas naciones, hermanos, fueron castigadas. Se les profetizó, usted lo va a leer ahí en la Biblia, ¿sí? Y en su momento vino el castigo. Estas civilizaciones ya no existen. Isaías habla sobre Babilonia y dice, nunca nadie construya sobre esta ciudad. Va a ser cueva de chacales y de animales, de buitres y chacales. Y si usted va ahorita a Babilonia, a Irán, donde estaba la antigua Babilonia, es baldío total. Lo puede ver en YouTube. Está la ciudad nueva de Irán y está lo que era la antigua Babilonia. No hay nada, solamente la puerta de Ishtar, que está ahí como testigo. Todo lo que dijeron los profetas, hermanos, se cumplió. El castigo por su maldad. Ahora, importante, y yo creo que ya lo dije, pero ahí va otra vez. El castigo viene después de muchas advertencias. Fíjese bien, el castigo viene después de muchas advertencias. Los profetas duraron años advirtiendo al pueblo que serían llevados cautivos. Años, más de 60 años. Igualmente, hermanos, en nuestros días, la iglesia tiene más de 2000 años advirtiendo del juicio divino. Y la gente se burla. Ven las películas, cuando sale un amigo con un letrero aquí en la calle que dice el juicio viene, arrepentidos, lo ponen como un tonto. La gente no cree que un día este mundo será castigado, destruido. Pedro lo dice en el capítulo 3 de su segunda carta. Los elementos ardientes serán deshechos. Esta tierra será consumida. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, donde mora la justicia. Pero la gente no cree. Dice 2 de Pedro 3:4, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Es lo que decía, es lo mismo que dicen ahorita. Porque desde el día en que los padres murieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. O sea, todo está tan bonito, no pasa nada. Amados, un meteorito, un solo meteorito, en un segundo puede destruir una ciudad. Nadie creía que la pandemia iba a hacer lo que pasó. Amados, las cosas pueden cambiar en un segundo. Versículo 9 dice, pero el Señor no retarda su promesa, como algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos vengamos al arrepentimiento. Y aquí viene la advertencia, el mismo San Pedro, versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en los cuales los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Así les advertían los profetas a los israelitas, a los reyes, al pueblo. Les decían que se iban a comer a sus propios hijos, en el hambre, en el asedio. ¿Por qué lloran? Dijo el rey Sedequías.
Es que nos íbamos a comer a mi hijo y ella se comió el suyo y ahora quiero comerse el mío. Dice que el rey rasgó sus ropas. Todo eso se cumplió, amados. A las embarazadas les abrirían la panza y estrellarían sus niños contra las piedras. Y a los que sobrevivan, se los llevarían a vivir a una tierra extraña, sin sus costumbres, sin su religión y sin su templo. Lo peor que le puedas hacer a un judío. Pero ellos, amados hermanos, dos cosas: nunca creyeron y no se arrepintieron. ¿Y saben por qué? Es que las cosas siguen igual. O sea, porque no había consecuencias inmediatas. Sin embargo, en su tiempo hubo castigo. El que escucha, entienda. ¿Cuántos me están escuchando? ¿Cuántos están entendiendo? No pasa nada. No hay consecuencia inmediata. Lo mismo. Se predica la palabra. Se pregona que Cristo regresará, que traerá juicio. Pero la gente no cree. Porque no hay consecuencia. Y siguen pecando. Santiago 5:3 dice: su oro y su plata se han corroído. Las mismas riquezas con las que contaban les consumirán la carne, como lo hace el fuego. El tesoro corroído que han amontonado testificará contra ustedes el día del juicio. Es un hecho, amados hermanos. El mundo será castigado por su maldad. Y la única forma de evitarlo, la única forma de evitar el castigo, ¿cuál es? ¿Y qué produce? ¿Y qué produce? La única forma de evitar el castigo, cuando un hombre está condenado a cadena perpetua, el único que lo puede salvar es el presidente de la República. El perdón. El perdón. Lo único que nos puede librar del castigo es el perdón. Y lo único que te puede dar perdón es la sangre preciosa del Hijo de Dios. Aleluya. ¿Qué te puede dar perdón? Es el corito. Solo de Jesús la sangre. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Por eso murió Cristo, señores. No para que Mel Gibson hiciera la película. Por eso murió Cristo en la cruz, para derramar hasta la última gota de su sangre. Cuando le picaron el costado, ya no salió sangre, ya no había sangre. Salió agua que purifica. Del costado de Adán salió la mujer, del costado de Cristo salió la iglesia. La sangre preciosa que se derramó en ese Calvario nos limpia de todo pecado. El Cordero de Dios, lo dijo Juan. He aquí, cuando Jesús vino para ser bautizado, las cosas se detuvieron. Dijo Juan: deténganse, miren, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El rey, el león de la tribu de Judá, ¿sí?, se hizo cordero por ti y por mí, para salvarnos del juicio venidero. Que creas o no, vendrá. Te toque o no te toque, vendrá. Porque está profetizado, porque está escrito, y como se cumplió en el pasado, se cumplirá en el futuro. El castigo y la consecuencia vienen por la desobediencia. Pero como a veces no hay consecuencia, la gente sigue desobedeciendo.
Pero sepamos, hermanos amados, que aunque no haya consecuencia, habrá castigo. Hay cosas que la gente hace y aparentemente no tienen consecuencia. Unas pequeñas y unas grandes. Como por ejemplo, mentiras, engaño, pesas falsas, tranzas, etcétera. Y otras grandes, como los crímenes que se cometen a diario en todo el mundo, sin consecuencias legales. Pero Dios no puede ser burlado. Todo esto, amados, traerá juicio sobre la tierra. ¿Cuándo? No lo sé. La verdad, amados hermanos, yo no sé, pero yo digo, a como están las cosas, este mundo no merece otra cosa. Este mundo está, con perdón de la palabra, podrido. Como una fruta, como algo. Mire, el otro día, cada vez que vengo acá para la iglesia y me paro en el semáforo ahí, y usted también lo hace, yo pienso, que miramos los letreros que ponen ahí en los postes, anunciando las obras de teatro. ¿Sí? En los postes, está el semáforo, que en el postes, no me diga que no, porque no me diga que no es de que Culiacán usted. Están muy calladitos. Que vago el pastor. Todo lo vemos. Mujeres asesinas. ¿Cuál es el que está ahorita? El amante infiel. Puras cosas que edifican, ¿verdad? Así como pues. Así como se va a componer la sociedad. Si en la televisión, un medio tremendo que pudiera usarse para educar, se usa para corromper las mentes y los corazones de la gente. Así como pues. Gobiernos corruptos. En todo el mundo, no estoy hablando de esta ciudad, no estoy hablando de este estado, no estoy hablando de mi país. En todo el mundo. Abuso, desigualdad, avaricia. Se dice que un solo millonario puede acabar con el hambre de todo el mundo. Derramamiento de sangre. La tierra está maldita, hermanos, por la sangre que se ha derramado. ¿Sí? Todo esto va a traer juicio. ¿Usted cree que Dios se va a quedar así? Yo a veces, Señor, digo, Padre, ¿cuándo? ¿Hasta cuándo vas a permitir? ¿Hasta cuándo? Dios tiene los tiempos, dice el Señor. No les toca a vosotros saber los tiempos ni las sazones que el Padre tiene en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Es decir, no les importe cómo ni cuándo, ustedes preocúpense por predicar el Evangelio y anunciar estas buenas nuevas y decirle a la gente que hay salvación, que hay una forma de escapar de ese juicio. Ahora, ¿qué pasa con los cristianos? ¿Qué pasa con nosotros los cristianos? ¿Hay castigo o hay consecuencia? Otra vez voy a tomar café. Las dos. Sucede lo mismo, hermanos. Mire, a veces no hay consecuencia, ¿sí o no? A veces no hay consecuencia. Pero si persistimos, habrá castigo. Porque Dios nos ama. Y Dios no nos va a dejar que nos perdamos así nomás porque sí. Él nos va a advertir de una, dos, tres veces, de dos o tres maneras habla Dios, dice Job, pero el hombre no entiende. Por enfermedad, por dolor de huesos, incluso dice por un varón de Dios que viene y predica y te enseña. O sea, de muchas maneras Dios habla, pero en menor o mayor medida, hermanos, todo pecado trae castigo o consecuencia. La diferencia es que el castigo y la consecuencia se dan
en esta vida, en esta tierra. Nosotros no podemos ser condenados porque ya fuimos perdonados. Gloria a Dios. Alguien diga gloria a Dios. Pero tenemos que cuidarnos. Tenemos que cuidarnos porque aunque el pecado no nos puede llevar al infierno, sí nos puede hacer desgraciados y faltos de bendición. Pero los que mueren sin Cristo, hermanos, estos sí, serán condenados en el día del juicio. Ellos no tienen salvación. Si tú no tienes un abogado en un juicio que te defienda, dice la palabra de Dios que Jesucristo está a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Él es nuestro abogado. Y en aquel día el Señor dirá, Padre, lo que Él debe, yo lo pagué. Por lo tanto, Él no debe nada. Gloria a Dios. La gente sin Cristo, y lo digo con dolor en mi corazón, están perdidos y no lo saben. No lo saben. Ayer fuimos a los taquitos. Ya no fuimos con don Bruno, ahora fuimos con el Jackie. Y vemos a la gente y saludamos, buen provecho, buenas noches. La gente no sabe del juicio venidero. La gente no sabe que ofende a Dios sin querer. Conscientes o inconscientes han ofendido a Dios y sufren terribles consecuencias. Y además les espera el castigo eterno. Por eso debemos predicar, hermano. Por eso no nos debemos conformar con venir a la iglesia y sentarnos en una silla. Y qué bonito el sermón, qué bonita la alabanza. Necesitamos pensar que gente está muriendo sin Cristo. Y nuestro deber es anunciarles. Dice el Señor en Ezequiel, si tú ves a alguien pecador que está cayendo y no le avises, a ti te lo voy a reclamar. Pero si tú le avisas, entonces tú estás libre de su sangre. Pero tú ya le dijiste. Es importante que prediquemos el evangelio. Es importante, hermanos, que oremos. Si no te animas, si no tienes el valor, ponte en oración. Y dile a Dios que te dé las palabras, que te dé el momento. Yo tengo orando por un sobrino muchos años. Y este mes fue su cumpleaños, mes pasado, fue su cumpleaños. Yo tengo años orando por él. Es el único que falta para aceptar a Jesucristo. Y me puse a orar, hermano. Le dije, yo voy a ir a la fiesta, voy a ir a esta fiesta. Yo sé que va a haber cerveza, yo sé que va a haber música, lo que tú quieras, pero yo voy a ir a hablar con él. Yo quiero que tú pongas los medios, Señor, y prepares el corazón para yo hablarle directamente lo que quiero decirle. No le hago muy largo el cuento, amado hermano. Me puse en oración toda la semana y le pedí al Señor. Fui a la fiesta y vi la cosa bien fea. Dije, no va a haber chance, no va a haber oportunidad. Pero le dije, ya me voy. Le dije, ya me voy, Edgar. Ahí nos vemos, pero acompáñame. Sí, se levantó, me acompañó. Y ahí, en 10 minutos, leí la cartilla como decimos nosotros. Le dije, mi hijo, no tienes que dejar nada. Es que tú no aceptas a Jesús porque tú crees que vas a dejar de tomar, crees que vas a dejar esto, crees que vas a dejar aquello. No tienes que dejar nada. La salvación no es por obras, la salvación es por fe. Cree en Jesucristo y serás salvo. Es lo único que tienes que hacer. Creer en Jesucristo, que Él murió por ti, que Él es el Hijo de Dios. ¿Crees en esto? Sí, lo creo, siempre lo he creído. ¿Lo aceptas como tu Salvador? Claro que sí, Fer, me dijo. Ora. Pídele a Dios que ponga los medios y Él los va a poner. Amén. Ya voy a terminar. Rápidamente. ¿Cómo podemos los cristianos escapar del castigo o la consecuencia? Acuérdense que en esta vida, nosotros no vamos a ser condenados, pero en esta vida podemos sufrir consecuencias
y podemos sufrir castigo. Las dos cosas. ¿Cómo podemos escapar de esto? Muy sencillo. Primera de Juan 1:9. ¿Sí? Arrepintiéndose, ¿y qué más? Muy bien, ¿y qué más? Confesando nuestros pecados. ¿Sí? Dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, sí tiene razón, la consecuencia puede ser que persista, ¿no? ¿Sí? La consecuencia es difícil que nos la quitemos, pero dice la palabra de Dios que la misericordia triunfa sobre el juicio. Así que no hay mejor cosa para Dios que lleguemos humillados al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, Dios. Amén. Hay que tratar, amados, tengamos temor de Dios. Proverbios 16:6 dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Hijitos míos, dice San Juan, escribo esto para que no pequéis. Pero si alguno hubiera cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo, hombre. Jesucristo el justo. Confesemos nuestros pecados todos los días. Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En el Padre nuestro, el Señor Jesucristo lo instituye como una costumbre diariamente. Ustedes están limpios, dice el Señor a Pedro, solo necesitan lavarse los pies. En el diario transitar te vas a ensuciar los pies. Acuérdate de llegar a tu casa y orar. Ora al Señor, ponte a cuentas con Él y en paz me acostaré y así mismo dormiré. ¿Sí? La sangre de Jesucristo, su Hijo, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amados, cuando nos alejamos del Señor, como muchos lo han hecho, está bien. A lo mejor Dios no te va a castigar, a lo mejor Dios no va a andar detrás de ti con un garrote para castigarte porque te alejaste, pero sufriremos las consecuencias. Jeremías 12:7, yo he abandonado a mi pueblo, dice el Señor. Fíjese, mi posesión más preciada. He entregado a los que más amo a sus enemigos. Con dolor lo está diciendo el Señor. No hay castigo, pero el Señor te deja a merced de tus enemigos. Te quita la protección, te quita el abrigo del Altísimo, la sombra del Omnipotente. ¿Y qué haces, amado? Puro estar capoteando las pedradotas y las situaciones de la vida. Por eso es importante, amados, permanecer en Él. Es importante vivir una vida justa delante de Él. No perfecta, pero justa. En temor de Jehová y en humildad delante de Él. ¿Qué pide Jehová de ti? Que tengas misericordia, que hacer justicia, pórtate bien y amar misericordia y ser humilde y caminar humildemente delante de Él. Todos los días, Señor, ten misericordia. Señor, ayúdame, yo no soy mejor que nadie. Yo no merezco, Padre, tu misericordia bendita. Aquí voy a parar. Y esta historia continuará. Pero, lo único que sí te quiero decir a ti, amigo, visita, que me escuchas, que has venido hoy a la iglesia por primera o segunda vez, que no tienes a Cristo en tu corazón, es que todo lo que dijeron los profetas se cumplió. Al pie de la letra. Jerusalén y el templo fueron destruidos y llevados cautivos. Las naciones fueron castigadas. Babilonia, Edom, todas ellas, Siria, asirios, fueron castigados. Ya no existen hoy. Y así como fue en el pasado, será en el futuro. Todas las profecías del fin del mundo se cumplirán. Y tarde que temprano, este mundo sufrirá el castigo de Dios. Y lo único que te puede salvar es que creas en el unigénito Hijo de Dios que se entregó a sí mismo por ti. Dios te bendiga, es mi deseo. Y Dios le bendiga a usted también. Gracias, hermanos. Dios les bendiga a todos.